Hoy vamos a estudiar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 12. Pueden abrir sus Biblias en ese libro y este día es muy importante, como lo decía el hermano al inicio, porque es el día del Señor y tenemos la oportunidad de alabarle como una familia, como parte del cuerpo de Cristo, y que algunas personas estén entre nosotros para escuchar el Evangelio es algo grato. Por eso quisiera iniciar leyendo parte de lo que sería este capítulo, desde el versículo 6 hasta el versículo 10 nada más. Dice la palabra del Señor: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, cuando nosotros sufrimos, nosotros creemos que no es justo. Y una de las cosas que siempre nosotros nos preguntamos cuando sufrimos es: ¿por qué yo sufro? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Cómo Dios puede permitir esto en mi vida? ¿Cómo Dios puede permitir esto en mi iglesia? ¿Cómo Dios puede permitir esto en mi hijo, en mi esposo, en mis padres? Cuando el hombre sufre, nuestras mentes cambian. Y cambian de una manera muy brusca, rápida. El enfoque de nuestras mentes se direccionan a otro lugar. Y esta serie de interrogantes lo que hacen es acercarnos a nuestro Dios. Cuando el hombre sufre, el hombre se acerca a su Dios. Martín Lutero decía lo siguiente: hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa la esperanza. Y esa es una realidad. Pero todos los hombres estamos expuestos al sufrimiento a causa del pecado. Pero no todos los hombres tienen esperanza en medio del sufrimiento. Solo un grupo seleccionado de los que sufrimos podemos ver en medio de las densas tinieblas un rayo de esperanza. Que la esperanza del creyente no está en nuestra salud. La esperanza del creyente no está en lo económico. La esperanza del creyente está en lo eterno. Y esa es la gran diferencia entre el sufrimiento del creyente y el sufrimiento del hombre común. En el siguiente pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 12, no solo nosotros veremos la justicia de Dios para todos, sino la forma correcta de enfrentar el sufrimiento con una mirada en lo eterno. Eso es lo que nosotros veremos hoy. Por eso he titulado el sermón de hoy: La justicia de Dios. Y si hay algo que usted va a escuchar una y otra vez, es lo siguiente: la justicia es para todos, la misericordia es para un grupo. Esa es la realidad del Evangelio. La justicia de Dios, dice la palabra, que es para todos los hombres, pero no hay un versículo bíblico en los 66 libros que diga que la misericordia de Dios o que la gracia de Dios es para todos los hombres. No lo hay. Y eso es algo que debería llevarnos a cada uno de nosotros en esta mañana a reflexionar. Si nuestras vidas están siendo expuestas a lo que sería la justicia eterna de Dios, o nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Este pasaje lo he estructurado en dos partes. La primera, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, vamos a ver allí una justicia impartida a todos. Y la segunda parte, vamos a ver cómo los justificados o los que han sido alcanzados por misericordia dan gloria a su Señor. Esas son las dos cosas que vamos a ver. Esa va desde el versículo 11 al versículo 12.
Las palabras de Pablo en estos versículos son para consolar a la iglesia, a una iglesia que está sufriendo. Esas son las palabras de Pablo. Pablo habla en el capítulo 1 a la iglesia de Tesalónica para consolarlos en medio del sufrimiento. Pero nuestro sufrimiento, hermanos y amigos, no termina mañana. El sufrimiento de la iglesia de Cristo va a terminar en la venida del Señor. Pero para otros no termina, apenas inicia el sufrimiento. Nuestro pasaje enseña que aquellas personas que han sido afligidas a causa de su fe y a causa de su credo, ellos descansarán del sufrimiento, pero en la venida del Señor. Pero aquellos que vivieron su vida alejados del Evangelio, ellos iniciarán una etapa que nunca creyeron experimentar. Y lo que van a vivir ellos es un sufrimiento eterno. La diferencia entre ellos y nosotros es que nuestro sufrimiento es temporal y el sufrimiento de ellos va a ser eterno. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Y aunque Pablo escribe para consolar, veamos los versos que acabamos de leer. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo habla, hermanos, acerca de la venida del Señor. Así que nuestro pasaje de hoy es un pasaje escatológico. Habla acerca de la venida del Señor. Para nosotros los cristianos, esta venida va a ser ver la presencia de Dios cara a cara. Es decir, el Dios anhelado por los cristianos va a ser ahora visto de manera visible. ¿Por qué? Porque Él no se va a esconder. Dice que todo ojo le verá. La humanidad entera va a ver la venida del Señor. Y todos los hombres, aquellos que anhelan su venida, aquellos que serán salvos durante el periodo de la gran tribulación, según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, todos estos hombres salvos se van a reunir y van a conocer a su Señor. Pero para otro grupo, la venida del Señor va a ser, como lo dice Pablo en el versículo 7, la manifestación o revelación. Es decir, el que estaba oculto se va a dar a conocer, pero no como un Salvador. Ya el hombre, la humanidad, no va a ver a Jesús como el Salvador, como el siervo sufriente. No, la humanidad va a ver a Jesús como el juez. R.C. Sproul dijo lo siguiente: el juez de toda la tierra no puede traer la justicia final sin un juicio final. Él insiste en que todos los seres humanos serán responsables de sus actos. Fin de la cita. Cada uno de nosotros que en esta mañana estamos acá en este lugar, seremos responsables de nuestros propios actos. Nosotros daremos cuenta de nuestras acciones hacia el gran juez. Pero para poder entender acerca de este juez y acerca de esta venida, hay que entender primero de qué se trata la justicia de Dios. La justicia de Dios no es igual a la justicia del hombre. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, nosotros estamos hablando acerca de un Dios que actúa rectamente. Y Él mismo, el mismo Dios, determina qué es lo que es recto. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de la rectitud nuestra o de lo que nosotros pensamos que es bueno, no. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de lo que a Dios le parece que es recto. Él va a procesar a todas sus criaturas por medio de su rectitud, de su justicia, de su santidad. Y en base de lo que es la rectitud de Dios, la justicia de Dios,
Pablo nos describe de una forma clara al hombre perdido. Pablo nos describe de una forma clara al hombre que tendrá que ver a ese Dios que había sido oculto a su vida. Versículo 6, Pablo comienza a explicar acerca del justo juicio de Dios. Y allí coloca la primera descripción del hombre malo. Versículo 6 dice, este hombre atribula, ellos causan dolor al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el hombre malvado? Persigue a Cristo. Eso es lo que hace el hombre malvado. Así que la primera descripción es que el hombre malvado es un hombre que persigue a Cristo. Y recuerda que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Debemos recordar las palabras de Jesús a Saulo en el libro de Hechos, cuando él va camino a Damasco y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la realidad es que Saulo está persiguiendo a los cristianos que van a estar en Damasco. Y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que Jesús está diciendo que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. La primera descripción es que el malvado persigue a Cristo. La segunda descripción está en el versículo 8. No conocen a Dios. Es decir, que su teología es errada. Porque la teología es el conocimiento acerca de Dios. La teología de estos hombres que se oponen a los cristianos de Tesalónica es una teología totalmente errada. En primer lugar, estos judaizantes persiguen a Cristo. En segundo lugar, ellos no conocen a Cristo. Y en tercer lugar, en el versículo 8, dice que ellos no obedecen a Cristo. Si tú ves estas tres características, ¿quién es el sujeto de cada una de ellas? Es Cristo. Cristo es la persona que está siendo ofendida. Así que por un minuto, según lo que hemos leído desde el versículo 6 hasta el 10, ¿quién va a tener la autoridad de juzgar en el juicio final? Es Cristo. No se trata del Padre. El Padre ha planificado desde la eternidad el juicio final. Pero el Hijo ahora ha sido designado por el Padre como un juez que va a declarar la palabra de culpabilidad al hombre malvado, al que lo ha perseguido, al que no le ha conocido y al que no le ha obedecido. Si una de estas tres características te describen a ti, tú debes tener mucho cuidado, porque te estás apresurando a la ira eterna de Dios. Recuerda que el pecado lo que hace es accionar la justicia de Dios. Cuando nosotros pecamos, nosotros ofendemos a la persona de Cristo. Y en el momento que el hombre ofende a la persona de Cristo, en ese momento el hombre está haciendo que la justicia de Cristo inicie sobre su vida. Nosotros vemos, hermanos, tanto en el versículo 6 como en el versículo 8, que la ofensa de estos hombres es una ofensa directa a Cristo. Y este gran Cristo pagará en el día del juicio. Pablo nos dice a nosotros que habrá un día. Nadie sabe ese día, pero habrá un día. Habrá un juicio. Nadie sabe el día del juicio, pero habrá. Sin embargo, Juan, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice que después del milenio vendrá el juicio final. Así que, según Juan, él nos coloca todo mucho más fácil en el capítulo 20 de Apocalipsis, porque dice que después del milenio viene este gran día. La prueba bíblica está allí en ese pasaje. El momento del juicio será después del milenio. Y el gran juez será Jesucristo. Y Él dictará sentencia a los culpables. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 26 al versículo 27, encuentras que el Padre ha capacitado al Hijo para ser juez. Pero uno de los pasajes más interesantes con respecto a cómo el Padre ha designado a Jesucristo para que Él sea el juez de los hombres, es aquel que se encuentra en Hechos, creo que el capítulo 17, versículo 31.
Y allí Pablo, hablándole a los atenienses, Pablo le dice lo siguiente: porque Dios Padre ha designado a aquel varón que ha resucitado entre los muertos. ¿Pero para qué lo ha designado? El Padre ha designado a aquel varón para juzgar a todos los hombres. No veremos a Cristo como el siervo. Ya no veremos a Cristo como ese hombre que fue humillado. No, ahora el hombre se asombrará porque verá a Cristo exaltado. Es decir, en la humanidad de Cristo, nadie vio a Cristo como lo verá en ese momento. Ningún hombre, la iglesia no lo ha visto así. Ningún hombre ha visto a Cristo como Él se revelará ante la humanidad. Y hay un pasaje en la Escritura que dice: y todos callarán. Y allí habrá un silencio, porque el gran juez estará juzgando a todos los hombres. Pero ¿sabes? En este pasaje, desde el 6 al 10, Pablo también describe a los santos. Pablo no solo describe al malvado, Pablo también describe a los santos. Y Pablo dice, versículo 6, que los santos sufren. ¿Pero sufren por qué? Por Cristo. Ahora ve también que el sujeto va a ser Cristo siempre, dentro de las descripciones de los santos. Versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La iglesia es atribulada por los malvados. La primera descripción de los santos es que ellos sufren por Cristo. Versículo 7. La segunda descripción de los santos es que ellos esperan en Cristo. Y vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que nosotros, la iglesia, sufrimos por Cristo, esperamos a Cristo. En tercer lugar, según el versículo 10, glorificamos a Cristo. Y en cuarto lugar, admiramos a Cristo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Así que la iglesia de Cristo admira a Cristo. Hoy es el día del Señor y la iglesia de Cristo se reúne para glorificar a Cristo. No lo vemos, pero creemos que Él está entre nosotros. Para nosotros, la persona más importante, a pesar de que haya un grupo significativo acá, sigue siendo Cristo. Este lugar puede estar desbordándose de personas, pero la persona que sigue siendo más importante entre nosotros va a ser Cristo. Para el cristiano, su fe está en Cristo, su credo está en Cristo, su lealtad está en Cristo, su profesión está en Cristo. Lo que hace está basado en Cristo. Siempre. Por eso la iglesia espera a Cristo. Nosotros esperamos a Cristo. R.C. Sproul dijo que por encima de toda injusticia, de todo dolor, todo sufrimiento, está un Dios soberano que trabaja su plan de salvación sobre, contra e incluso a través del mal. R.C. Sproul está diciendo que nuestro gran Dios soberano, Él dirige todo lo que le ocurre a la iglesia. En otras palabras, R.C. Sproul está diciendo que Dios ha orquestado el sufrimiento en nuestras vidas. Eso en el pensamiento de un hombre no cristiano es incomprensible, pero en el pensamiento de una persona regenerada es comprensible. Dios puede permitir que tú tengas un cáncer para el propósito de su gloria. Dios puede permitir que tú mueras en este momento para el propósito de su gloria. Todo está en Él. El hombre sano o enfermo físicamente siempre tiene como objetivo principal y final a Cristo. Siempre. Así que el siervo ha sido designado juez. Dice que Él va a declarar al malvado culpable. Y este hombre malvado va a sufrir pena de eterna perdición. Te habla del tiempo y te habla del castigo. El tiempo es eterno y el castigo
va a ser en el infierno. Eso es lo que va a suceder con los hombres que no creen en Cristo. Este gran derecho ha sido dado por el Padre. El pecado del hombre, su insulto, su ofensa, es un desafío a la autoridad de Cristo. Esa es la realidad. Y por eso Cristo condenará al hombre. Un Dios que tiene una autoridad por el Padre para mostrar su justicia. Él revelará cuán justo es. Será justo en su juicio. Allí no habrá parcialidad. En ese momento no habrá favoritismo. Allá no habrá un juicio que puede ser comprado. No. Ese día Jesús va a estar en su lugar, en su trono, y va a declarar al hombre culpable. En el juicio final, su creación verá demostrada en millares de vidas la absoluta justicia de Dios. Eso es lo que verá su creación. Millares de ángeles, la iglesia glorificada y toda la multitud de salvos verán la justicia de Dios. Nadie la ha visto. Los ángeles que están hoy adorando a Dios no han visto esta justicia. Pero en aquel gran día, cuando vean a Jesús declarando culpable al pecador, los ángeles, dice Apocalipsis, que alabarán a su Señor. Y dirán, santo, santo, santo eres tú, Señor, porque has hecho justicia. El malvado sentirá tu ira. Su creación se va a regocijar. Quizás tú digas, esto parece un poco malo. Pero yo no sé si tú, cuando has tenido la oportunidad de tener tus hijos pequeños en casa, que tú le estás pegando a uno y lo estás corrigiendo, llega el otro niño y dice, sí mamá, él lo hizo muy mal. Y él hizo esto y esto y esto. Y el otro está sintiendo la ira del padre y el otro hermanito, el hermanito está diciendo, sí, está alegre. ¿Por qué está alegre? Porque él no ha sido culpable, culpable ha sido su hermano. Lo que nosotros vamos a ver es eso, es que nosotros, a pesar de que somos culpables de nuestro pecado, alguien ha sido el sustituto. Dios Padre debía aplicar la justicia al sustituto. El Padre debía aplicarla para salvarnos a nosotros. Así que lo que nosotros vemos en la iglesia no es la justicia de Dios. Nosotros vemos la justicia de Dios es en Cristo. Cómo el Padre abandonó a Cristo, cómo el Padre se ausentó de la persona de Cristo en la cruz para que Cristo sintiera como el hombre pecador sentirá en el futuro la ira del Padre. Así que Cristo en ese lugar siente lo que nosotros debimos haber sentido. Esto, hermano, es para valorar, honrar, exaltar a Cristo. Porque lo que nosotros merecíamos, Él lo recibe. Así que lo que nos ha alcanzado a nosotros ha sido misericordia y gracia. Amor. El amor de Dios no es para todos los hombres. La misericordia de Dios no es para todos los hombres. Pero su justicia sí es para todos los hombres. Nadie puede ser salvo sin recibir los méritos de Cristo, la justicia de Cristo. Si tú no has recibido en esta mañana la gracia de Cristo, tú vas a recibir la justicia de Cristo. Aquí hay 3 resoluciones para la iglesia. Recuerda que cuando nosotros hablamos acerca de resoluciones, nosotros estamos hablando acerca de aplicaciones. Es decir, lo que yo debo aplicar del pasaje durante mi vida en esta tierra. Ninguna persona puede aplicar estas resoluciones que se dan en cada sermón si no conoce a Cristo, porque no puede vivir conforme a estas palabras. La primera resolución es: resuelvo valorar en mi sufrimiento a la persona y a la obra de Cristo. Eso es lo primero que debemos hacer. La segunda resolución: resuelvo recordar que mi sufrimiento termina con la venida de Cristo. Si tú hoy estás sufriendo como cristiano por algo, recuerda que eso solo va a acabar con su venida.
Así que debes simplemente soportar, sufrir y estar dispuesto a ser perseguido. La tercera resolución es: resuelvo anunciar al pecador que sus decisiones afectarán su eternidad. Según estas tres resoluciones, nosotros debemos evangelizar a los perdidos y decirle a los perdidos, a las personas no cristianas, que están en un serio peligro, pero también decirle a la iglesia la necesidad que tienen de Cristo y de entender y aceptar lo que Cristo a nosotros nos ha dado. Y si las cosas son difíciles para nosotros como cristianos, ¿cuánto más para ti que no eres cristiano? ¿Cuánto más para ti que estás alejado de Cristo, alejado de su ciudadanía, alejado de las promesas, alejado de su reino, alejado de su gracia? La realidad es que hoy tú estás bajo condenación. Hoy tú estás bajo la justa ira de Dios. Y si tú no crees en Cristo, si tú no crees en el Hijo, tú vas a ser destruido, como lo dice Juan. Sin embargo, hoy, si estás acá, si estás escuchando acerca del sermón, sigues teniendo esperanza. Y la esperanza está en Cristo. Pero no debes olvidar que para ser una persona redimida, también debes ser una persona sufrida. Esa es la realidad. Si tú quieres seguir a Cristo, tú debes renunciar a muchas cosas. La segunda parte que veremos en nuestro sermón está del versículo 11 al versículo 12. Ya no hablaremos tanto acerca de la justicia de Dios, acerca de la ira de Dios, acerca del día final. Ya no hablaremos tanto acerca del pecador. Hablaremos un poco más acerca del santo, acerca del creyente, acerca de la iglesia. Dice Pablo: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Al leer este pasaje y lo conectas con el anterior, se le conoce a Jesús, o Pablo da a conocer a Jesús mucho acá como el Señor Jesucristo. Eso es una de las frases que más va a repetir acá, tanto así que en el verso 12 lo va a repetir 2 veces. Y es como la iglesia ve a Jesús. La iglesia ve a Jesús como un Señor que gobierna, como el soberano, como un Dios que controla todo. Por eso le llama Señor. Y esto es un desafío abierto a las autoridades de aquel momento y también sigue siendo un desafío hoy para nuestra iglesia local. Porque en esta mañana nosotros hemos desafiado las autoridades que nos rigen. Al reunirnos hoy nosotros estamos diciendo que nuestro Señor es Jesús, que es Cristo, y que por eso nos reunimos en el día del Señor para alabar al Señor. Pero lo hacemos porque Él es nuestro Salvador, Jesús, el que ha dado su vida por los hombres, el que ha sido el sustituto para que nosotros no recibamos su ira. Y sin duda alguna, al llamarle Cristo, debemos recordar que nosotros lo tenemos a Él en nuestros corazones reinando. Un Dios trino reinando en la vida del hombre es algo muy singular y particular dentro de lo que sería la humanidad. Porque Dios trino mora en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos hoy día seguir valorando. El justificado lo que hace es para la gloria de Dios. Pablo se preocupa por esta iglesia y Pablo expresa una oración muy particular, muy parecida a la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos. Y Pablo ahora ora por su iglesia, una iglesia que ama, una iglesia que él lo ha consolado y que ahora él pretende consolarla por medio de esta oración. No solo Pablo, sino Silas y Timoteo se unen en esta oración para consolar la vida de esta iglesia. Y Pablo nos muestra acá el recurso que tiene el hombre afligido. La iglesia tiene un recurso cuando es afligida.
¿Cuál es el recurso? La oración. El recurso de la iglesia es orar. Cuando nosotros sufrimos, la fe sale adelante para batallar contra nuestras emociones y contra nuestras preocupaciones. Pero para eso tú debes ser un hombre de oración para que su fe se ejercite. Nosotros debemos orar como Pablo ora. Pablo ora pensando en la venida del Señor. Y tú y yo, cuando oremos, debemos orar pensando en la venida del Señor. Si tú vas a orar por una persona que necesita oración, porque va a ser intervenida por una enfermedad, o porque hay un problema en casa, o por una situación en el país, tú debes orar en base a la venida del Señor. Y es lo que Pablo hace. Pablo no le importa tanto el sufrimiento de la iglesia de Tesalónica. A Pablo le preocupa es cómo termina la iglesia de Tesalónica en su sufrimiento. Y el enfoque de nosotros no debe ser la salud de una persona, o el matrimonio de una persona, o la nación donde nosotros vivimos. No. Sino cómo nosotros terminamos cuando este proceso termina. Cuando Él concluye, cómo nosotros crecemos. Y eso es lo que demuestra acá Pablo. Y dice, nosotros siempre oramos por ustedes. Coloca el absoluto al lado y Pablo nos está diciendo, esto fue una oración oportuna que salió. No, nosotros siempre lo estamos haciendo. Siempre. El absoluto lo incluye Pablo para decirle a la iglesia de Tesalónica, es algo habitual en nosotros hacerlo. ¿Y por qué ora Pablo? Pablo ora por 3 elementos principales: dignidad, cumplimiento y poder. Pablo desea que estos hombres sean dignos del llamamiento. Y cuando hablamos acerca de la dignidad, estamos hablando acerca de una iglesia calificada. Pablo está orando por un grupo de personas que son aptos o calificados para algo. Y en el contexto se refiere es acerca del carácter de vida que los tesalonicenses deben tener. Pero cuando nosotros vemos esto de un punto más general, podemos observar la dignidad del llamamiento de la salvación. Dios nos ha llamado de manera eficaz. Si tú has sido llamado de esta forma, tú eres una persona calificada como santo, como recto, como justo. Así que Pablo desea que los tesalonicenses continúen caminando de forma correcta, calificada, digna, en medio de una sociedad que le persigue. Eso es lo que desea Pablo. El segundo elemento es cumplimiento. Y que se cumpla todo propósito de bondad. ¿Cuál propósito? Es la pregunta. No se trata en el pasaje del propósito de Dios. No. Pablo está orando para que esta iglesia sea digna de su caminar. Pero en segundo lugar, Pablo dice, yo deseo que Dios cumpla tu voluntad. No es la voluntad de Dios, sino la voluntad de la iglesia. Lo que Pablo desea es que la voluntad, que es bondadosa, y bondadosa te habla acerca de bueno, Pablo dice, todo lo que tú deseas en este momento como iglesia, que Dios te lo dé. Hermanos, este no es un pasaje para que tú empieces a orar hoy y decir, Señor, bueno, yo quiero un carro, yo quiero un buen trabajo, yo quiero dólares, yo quiero una gran casa. No. Es para que se cumpla todo propósito de bondad, de lo que es bueno. Y esto viene según la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo tenga un buen trabajo, eso se va a hacer. Pero si no es, no se va a hacer. Si la voluntad de Dios es que yo tenga salud, eso se va a hacer. Y si no se hace, bien. Esta iglesia es una iglesia que ha aprendido a caminar de una manera correcta. Y Pablo lo que desea es que ellos continúen así. Si tú le preguntas a un hermano de Tesalónica que Pablo le escribe, tú le preguntas, ¿cuál es tu deseo? ¿Tú crees que esta persona iba a pedir un carro, una casa o un trabajo?
Hermanos, esta gente está sufriendo. Ellos están siendo perseguidos. Y yo no creo que estos hermanos van a decir, bueno, que mates a mis enemigos. ¿Sabes por qué? Porque Pablo ya le ha dicho que Dios es justo y Él es el vengador. Así que eso no es una buena petición. ¿Qué otra cosa pueden pedir ellos? Bueno, Señor, yo te pido que ya no sufra más. No, ¿por qué? Porque Pablo ya le ha dicho en la estructura anterior, Pablo le ha dicho que es digno que nosotros suframos y hasta la venida del Señor. Así que si ellos piden para no sufrir más, eso no se va a cumplir. Si ellos piden para que sus enemigos mueran, eso no se va a cumplir. Pero si ellos dicen, Señor, ayúdame a serte fiel en medio del sufrimiento, eso sí se va a cumplir. Y por eso Pablo dice, pide conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, tú no puedes pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Tú debes pedir conforme a la voluntad de Él. El tercer elemento que nosotros vemos acá es poder. Y el poder está aliado de la fe. Y la fe es una de las triadas desde que comenzamos Tesalonicenses. Fe, amor y esperanza. Pero Pablo te coloca acá la fe, porque es la que mantiene sólido al cristiano. Esta fe es la que te va a ti cada día más a aferrarte de Dios. Y toda obra de fe con su poder. Esta fe es real. Esta fe tiene poder. Esta fe ejerce trabajo. Y sabes, acá Pablo está diciendo que ellos tienen una fe real, verdadera. Pero Pablo desea que la fe real de los tesalonicenses siga en aumento, siga en acciones. Así que cuando nosotros sufrimos, nuestra fe corre para ayudarnos a nosotros. Nuestra fe es parte de la armadura del cristiano. Recuerdo en una oportunidad cuando leía parte de lo que era la culpabilidad del hombre. Habían dos hombres, y uno era Erasmo y el otro era Martín Lutero. Y cuando se estaba hablando acerca de la culpabilidad del hombre, acerca de lo malo del hombre, Erasmo dijo, bueno, dejemos que Dios sea bueno para que salve al hombre. Y ante ese ataque claro, ante lo que sería la justicia de Dios y ante lo que sería la santidad de Dios, Martín Lutero responde inmediatamente y dijo, dejemos que Dios sea Dios. El punto está en que nosotros debemos aceptar que todo lo que ocurre a nuestra vida es porque Dios así lo ha querido. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos la razón por la que sufrimos. No solo vemos el recurso del que sufre, que es la oración. No solo vemos cómo Dios nos ha capacitado con estos tres elementos de dignidad, de bondad y de fe, sino también Dios nos da la razón por medio de Pablo por la que sufrimos. ¿Por qué el cristiano sufre? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que, debido a la gracia salvadora, esa gracia que nos ha alcanzado, tú y yo hoy podemos sufrir para la gloria de Dios. No solo nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Según el versículo 12, nosotros también somos participantes de la gloria de Cristo. Lo único es que en este momento vamos a tener que seguir siendo participantes de los padecimientos. Pero en aquel gran día seremos participantes de la gloria del gran juez. Berkhoff decía algo interesante con respecto al propósito de Dios para este día. El propósito del juicio final es exhibir ante todas sus criaturas racionales la gloria de Dios. Dios mostrará su gloria al juzgar a unos, pero también al honrar a otros. Eso es lo que hará nuestro gran Dios. Este siervo designado juez
En lugar de justicia, dice el versículo 12, ha derramado gracia sobre nosotros. Su misericordia hacia nosotros ha sido una misericordia voluntaria. Recuerda algo, Dios no le debe misericordia a nadie. Dios no le debe misericordia a ningún hombre. Él le da misericordia a quien Él quiere. La misericordia de Dios significa no justicia. Así que cuando un hombre tiene la misericordia de Dios, ese hombre no tiene la justicia de Dios. El Hijo en la cruz fue abandonado por el Padre a causa del pecado de nosotros. Él fue abandonado por sus discípulos. Recuerden esa noche. Jesús fue azotado por orden de Pilato. La nación de Jesús le rechazó. Jesús no había comido. Jesús no había dormido. Jesús estaba deformado por la golpiza que le dieron. Y ese Jesús, la imagen de Jesús en ese momento era una imagen repulsiva. Nadie había observado el rostro de Jesús y la apariencia monstruosa de Jesús. Nadie. Y cuando ven a Jesús colgando de esa cruz con su rostro desfigurado, la gente se asombró. Pero aún así seguían burlándose de Jesús. Ahora imagínate por un momento el asombro de la humanidad en el gran día de la ira. El hombre humillado, desfigurado, del cual ellos se asombraron, ahora ese hombre estará totalmente glorificado. Las marcas no solo estarán en su cabeza por la corona de espina, estarán también en sus manos cuando declare culpable al hombre, pero también en sus pies, mostrando la autoridad y el control que tiene sobre todo lo que ocurre. Así se asombrará la humanidad, porque verán al siervo tan exaltado después de haber sido tan humillado. Esa exaltación va a ser única. Y es aquí donde dejo solamente 2 resoluciones en este pasaje. La primera resolución dice, basado en lo que ya hemos escuchado, resuelvo procurar una conducta digna de Cristo ante los hombres. Yo me voy a esforzar para representar a Cristo de manera digna ante todos. Segundo, resuelvo buscar la gloria de Cristo en todos los asuntos de mi vida. En todos. Te vas a casar, busca la gloria de Cristo. Te vas a ir del país, busca la gloria de Cristo. Así que nada de lo que tú busques y que Dios te lo dé, te apartará de Él. Si tu trabajo te aparta de Cristo, de la iglesia, de los hermanos en la fe, ese trabajo no te lo dio Cristo. Si tus estudios te apartan de tu fe, eso no te lo dio Cristo. Es allí donde tú debes hacer resoluciones. Las resoluciones no son malas, son buenas. Pero las resoluciones debes hacerlas tú como persona. Para concluir, no olvidemos que su paciente misericordia está diseñada para que nosotros nos arrepintamos. No olvides eso. La misericordia de Dios está diseñada, ha sido planificada para que el hombre se arrepienta. Pero si tú en este momento te estás aprovechando de la misericordia de Dios, y solo lo sabes tú, si tú te estás aprovechando de la misericordia de Dios y continúas pecando, vas a desatar la justicia de Dios. Valora su misericordia. Ama su gracia, valora su palabra, ama a Cristo, ama a tus hermanos y ama a tu iglesia.